Bueno, ahora vamos a continuar con el nervio craneal número 10, que es el nervio vago. El nombre de vago no es porque en sí sea vago, pues no. Simplemente viene del latín vagus, que significa viajero, que es como que viaja por todo el organismo, ¿no? Es el nervio más extenso que hay. Bueno, ahora vamos a ver sobre el nervio vago. Vamos a ver que es un nervio mixto. Vamos a ver sus orígenes reales. Aquí tenemos que el origen real de este nervio se encuentra en el bulbo raquídeo, o como tiene su otro nombre, médula oblongada. Y dentro de este origen real vamos a tener algunos núcleos, porque el origen real es el núcleo de los bulbos raquídeos, pues no. Vamos a tener núcleos somáticos y núcleos vegetativos. Bueno, vamos a tener el núcleo somático y estos se van a dividir en un núcleo motor y un núcleo sensitivo. El núcleo motor va a estar en la parte inferior del núcleo ambiguo, que se va a encontrar aquí. Y el núcleo sensitivo va a recibir a lo que es las fibras de los ganglios superiores e inferiores. Recordemos que todo lo rojo de aquí va a ser motor y todo lo azul ahorita estamos viendo que va a ser sensitivo. Ok. Como decía, el núcleo motor va a estar en la parte inferior del núcleo ambiguo, que está ubicado por acá, y va a estar como que en formación reticular. Va a estar dorsal al núcleo olivario inferior, que en esta imagen no se ve, y bueno, va a servir para los músculos de la faringe y la laringe. En cambio, el núcleo sensitivo, como acá vemos, como dije, va a recibir algunas fibras de los ganglios superiores e inferiores para, al recibir la sensibilidad digestiva, van a recibir esa sensibilidad digestiva, laringe y respiratoria. Y todo esto va a llegar al núcleo espiral del nervio trigémino, que es acá y así. Y bueno, de aquí van a ir allá hacia el tálamo por el tracto trigémino talámico. Ahora vamos a hablar sobre los núcleos vegetativos. Ya hablamos de los somáticos. Los núcleos vegetativos van a dividirse también en dos. Este es el núcleo visceromotor y este es el núcleo viscerosensitivo. En el núcleo visceromotor, primeramente vamos a hablar sobre el núcleo vegetativo. Está bajo el epéndimo del piso del cuarto ventrículo. Este está ubicado en el trígono del nervio vago. Y ahora sobre el núcleo visceromotor, va a estar en el núcleo dorsal del vago, que es este de aquí. Y también va a estar en el núcleo ambiguo, que es esta parte de aquí. Entonces ahí tendríamos el núcleo visceromotor. Y sobre el núcleo viscerosensitivo también. Antes quería comentar también que el núcleo visceromotor es el núcleo básicamente el núcleo hipogloso va a estar medialmente a este. Entonces sería acá. Y el núcleo solitario está lateral a este. Para el núcleo viscerosensitivo, como dije, van a ser los azules todo sensitivo y el motor todos los rojos en esta imagen o en este dibujo. Entonces vamos a tener las fibras sensitivas que teníamos, van a llegar hacia el núcleo solitario y van a recibir fibras de la sensibilidad visceral. Ok, ahora vamos a hablar sobre el origen aparente de este nervio vago.
vamos a ver primero que el origen aparente básicamente se da del surco retroolivar. Aunque algunas bibliografías digan que son de otros lados o no es exactamente de ahí, vamos a basarnos ahora que se da dentro del surco retroolivar. Aquí estamos en un nervio, nuestro tronco encefálico. Aquí tenemos el nervio vago. Este nervio va a estar retroolivar, en el surco retroolivar, entonces vamos a tener lo que es que está entre el núcleo glosofaringeo y entre el núcleo accesorio. En medio de estos dos está el nervio vago. De ahí están haciendo. También vamos a tener que tiene entre 6 u 8 filetes. Acá no se ve en imagen porque no lo puedo dibujar bien, pero aproximadamente entre 6 y 8 filetes. Vamos a hablar sobre un poco del trayecto intracraneal. Solo voy a mencionar en esta parte. El trayecto intracraneal se va a dar en la fosa cerebelosa. Esto se va a dirigir hacia arriba y hacia lateral, en conjunto con el nervio glosofaringeo y accesorio. Estos tres van a salir, rodeando, todo está rodeado de pía madre y se va a aplicar al hueso occipital por debajo del grupo vestíbulo coclear y facial. Y en el foramen yugular se va a dar medial al tubo superior de la vena yugular interna y también del ligamento yugular. Va a presentar el ganglio superior, o también llamado ganglio yugular por la presencia de la vena yugular. Y detrás va a estar como que ubicado detrás del nervio glosofaringeo y del seno petroso inferior. Y va a pasar también por delante y medialmente al nervio accesorio. Sobre el trayecto en el cuello vamos a tener tres aspectos. En el espacio laterofaringeo vamos a tener que presenta el ganglio inferior o ganglio nodoso y va a estar por detrás de la arteria carótida interna y de la vena yugular interna. Va a tener el ganglio cervical superior simpático que está por detrás y también el nervio hipogloso que está posterior y luego lateral a este. Ahora sobre en la región carotidia estamos viendo el trayecto del cuello primero. En la región carotidia nosotros vamos a saber vamos a tener en cuenta que va a formar parte del paquete neurovascular del cuello, que son la yugular, la arteria aorta y la arteria carótida y el nervio vago, que van a bajar rodeados por vaina carotidia y van a estar la arteria tiroidea inferior le va a cruzar posteriormente. La arteria tiroidea inferior le va a cruzar posteriormente. Ahí está. Y el simpático cervical está posterior también. Ahora en la base del cuello nosotros vamos a tener lo que es el nervio derecho y el nervio izquierdo. Entonces hasta allí todo el nervio vago va a ser igual tanto en el derecho y en el izquierdo. Pero a partir de la base del cuello, estos van a tener como funciones diferentes. Primero vamos a tener al nervio vago derecho. Ubicamos toda esta parte es derecha. Y vamos a ver que está por detrás del ángulo yugulo-subclavio. Acá está la yugular, y va a estar delante de la arteria subclavia. Aquí está. Y va a estar medial a la arteria vertebral. De la arteria subclavia van a ser una arteria que va a ser vertebral, que en esta imagen no se ve. Y da el nervio laringeo recurrente, que este es un nervio importante para toda la irrigación de la laringe, que lo vemos acá posteriormente y luego es en el derecho. Y también va a estar lateral al asa del simpático y el asta del frénico. El simpático acá no lo vemos, pero el frénico lo podemos ver acá, que está lateralmente nuestro vago. Y de ahí también van a ser el laringeo recurrente.
Entonces en el derecho vemos esa diferencia a comparación del izquierdo. Que vamos a tener es que el nervio, bueno, va a estar detrás del ángulo yugulo-subclavio, como vemos en esta imagen. Bueno, no lo vemos bien, ¿no? Pero acá está. Acá. Y bueno, vamos a tener que está medial a la arteria subclavia y lateral al asta simpático y frénico, en esa parte sí. Pero va a estar posterior al arco del conducto torácico. Entonces vemos que esto baja hasta acá y acá recién se divide, como que el nervio recurrente recién está acá. Entonces vemos la diferencia, ¿no? El nervio vago derecho, izquierdo, y ahí para más abajo va a seguir siendo diferente. Pero ahora solo voy a mencionar por falta de tiempo, porque me va a ganar. Entonces vamos a ver sobre el trayecto del tórax un poco. Vamos a tener que dar en el mediastino. En el mediastino vamos a tener el vago derecho, que se va a colocar medial a la pleura mediastínica, va a cruzar por la tráquea anterior y posterior. Esto va a estar detrás de la vena cava superior y va a cruzar el arco de la vena ácidos. Va a estar por detrás del pedículo pulmonar derecho y va a seguir adelante hacia las venas ácidos y va a pasar por detrás y lateral derecho al esófago. Ahora sobre el hiato esofágico. En el mediastino nos olvidamos hablar sobre el izquierdo. El izquierdo va a estar por delante de la subclavia, no va a bajar todavía por ahí. Y va a estar por detrás de la arteria carótida común. La carótida lo va a separar de la tráquea, va a cruzar el arco de la aorta y por detrás del ligamento arterioso el nervio frénico va a estar anterior y da este nervio laringeo recurrente izquierdo que va a estar por detrás del pedículo pulmonar izquierdo, luego por delante de la arteria del esófago. Acá vamos a ver algunas patologías que vamos a poder diferenciar el nervio vago izquierdo y derecho, ¿no? En el hiato esofágico vamos a tener relacionadas, como que muy relacionados con el esófago. Van a penetrar los troncos vagales, el anterior y el posterior. El anterior a la izquierda y por delante, y el posterior por derecha y posterior. Entonces esa es la diferencia en el hiato esofágico. El anterior, el esofágico, el nervio anterior se va a ir izquierda y por delante, el posterior por derecha y posterior. Entonces en el trayecto del abdomen vamos a tener dos, ¿no? El tronco vagal posterior y el tronco vagal anterior. En el posterior vamos a tener el retroceso esofágico. Va a ser retroesofágico en sí, pues, ¿no? Y va a ser posterior al cardias. Va a estar posterior a lo que es el cardias de lo que está ubicado en el estómago. Y a partir de ahí, lo que es del tronco vagal anterior, va a estar como que en relación con todo esto. Y ahora vamos a hablar sobre la evaluación de que vamos a hacer al paciente del nervio craneal o nervio vago. A continuación seguimos con la evaluación de este nervio craneal. Para esto vamos a evaluar el paladar y la uña. Le pedimos al paciente que abra la boca. Abre la boca, por favor. Más grande. Listo. Y tenemos que observar que el paladar se eleve en la misma proporción y la úvula no debe desviarse.